La doctrina de la Trinidad es uno de los fundamentos más profundos del cristianismo. Según esta creencia, Dios existe eternamente como un solo ser divino, pero en tres personas: el Padre, el Hijo, Jesús, y el Espíritu Santo. Esta enseñanza no implica que existan tres dioses, sino que hay un solo Dios en esencia que se manifiesta de manera tripersonal. A diferencia de las ideas humanas que están limitadas al tiempo, al espacio y a la lógica física, la Trinidad es un misterio espiritual que trasciende el entendimiento humano, pero que ha sido revelado por Dios mismo en las Escrituras. El cristianismo no parte del razonamiento para definir a Dios, sino de lo que Él ha manifestado sobre sí mismo a través de la revelación bíblica. Jesús, en varias ocasiones, afirmó su unidad con el Padre, haciendo declaraciones que solo Dios podía hacer. Por ejemplo, en Juan 10:30 dijo claramente: «Yo y el Padre somos uno». Esta afirmación causó una fuerte reacción entre los líderes religiosos de su época, quienes quisieron apedrearlo por blasfemia, porque entendieron perfectamente que Jesús se estaba declarando igual a Dios. En otros pasajes, Jesús perdona pecados, recibe adoración, y habla con autoridad divina, actos que en la tradición judía solo pertenecen a Dios. Esto demuestra que Jesús no es un simple profeta ni un mensajero más, sino la manifestación encarnada del propio Dios en el mundo. En Juan 1:1, el apóstol escribe que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Luego, en el versículo 14, dice que aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Este Verbo es Jesucristo. El texto establece con claridad que Jesús es eterno, que estaba con Dios y que era Dios mismo. Esta idea se refuerza en Colosenses 2:9, donde el apóstol Pablo afirma que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Estas expresiones no dejan espacio a interpretaciones ambiguas. El Hijo posee toda la naturaleza divina en forma humana, y por tanto, es parte inseparable de la divinidad. El Espíritu Santo también es presentado en la Biblia como una persona divina, no como una simple energía o fuerza. En múltiples pasajes actúa, habla, enseña, consuela y guía. En Juan 14:26, Jesús dice que el Padre enviará al Espíritu Santo, quien enseñará todas las cosas y recordará sus palabras. En Efesios 4:30 se nos exhorta a no entristecer al Espíritu Santo, algo que no tendría sentido si fuera solo una energía impersonal. Además, en Hechos 5:3-4, cuando Pedro reprende a Ananías por haber mentido al Espíritu, le dice que ha mentido a Dios. Todo esto muestra que el Espíritu Santo tiene personalidad, voluntad y divinidad. La unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es perfecta. Aunque cada persona divina tiene funciones diferentes, ninguna es inferior a la otra. El Padre es el que envía, el Hijo es el que se encarna y salva, y el Espíritu Santo es el que mora en los creyentes y santifica. Esta diferencia de roles no implica desigualdad. De hecho, es un ejemplo de unidad en medio de la diversidad. Así como el amor requiere relación y comunión, Dios mismo, siendo trino, ha vivido desde la eternidad en perfecta relación consigo mismo, lo cual tiene profundas implicaciones sobre la naturaleza del amor divino. El bautismo cristiano es otro ejemplo de cómo se reconoce esta unidad trina. Jesús ordena en Mateo 28:19: «Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». No dice en los nombres, sino en el nombre, en singular, lo cual resalta que los tres comparten una sola identidad divina. Este versículo fue clave en la formulación de la doctrina trinitaria por los primeros cristianos, quienes trataron de ser fieles al testimonio bíblico sin caer en el error del politeísmo ni en el de negar la divinidad de Jesús o del Espíritu Santo. Durante los primeros siglos de la Iglesia, surgieron debates sobre cómo entender esta unidad trina. Algunas herejías afirmaban que Jesús era solo un ser creado o que el Espíritu Santo era simplemente una fuerza. Pero los concilios de Nicea, 325 después de Cristo, y de Constantinopla, 381 después de Cristo, definieron, basándose en las Escrituras, que el Hijo es de la misma sustancia que el Padre, y que el Espíritu Santo también es Señor y dador de vida. Así, la Iglesia cristiana confesó que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, y el Espíritu Santo es Dios, pero no son tres dioses, sino uno solo. Desde el punto de vista de la redención,
La Trinidad es absolutamente necesaria. Si Jesús no fuera Dios, su sacrificio no podría tener un valor eterno ni capacidad para perdonar todos los pecados del mundo. Si el Espíritu Santo no fuera Dios, no podría morar en los creyentes ni regenerar sus corazones. La salvación cristiana no es simplemente una idea moral, sino una obra profunda de Dios mismo. El Padre planifica la salvación, el Hijo la ejecuta en la cruz, y el Espíritu Santo la aplica en el corazón de cada persona que cree. La Trinidad también revela que Dios no es un ser solitario, sino relacional. Desde la eternidad ha existido comunión perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto es importante porque significa que Dios no creó al ser humano por necesidad, sino por amor. El amor no surgió en el universo cuando el hombre fue creado. Ya existía eternamente en la relación interna de la Trinidad. Por eso, cuando amamos, reflejamos algo del carácter de ese Dios trino que nos hizo a su imagen y semejanza. Muchas personas preguntan cómo puede ser posible que uno sea tres y tres sean uno. Aunque se han usado analogías, como el agua en sus tres estados, líquido, hielo y vapor, ninguna es perfecta, y muchas tienden a caer en errores teológicos. La Trinidad no es una división de Dios, ni una sucesión de apariciones. Es una verdad revelada que sobrepasa el entendimiento humano, pero no por eso es contradictoria. Al contrario, presenta un Dios infinitamente profundo y personal, digno de adoración. En la práctica de la fe cristiana, la Trinidad está siempre presente. Los creyentes oran al Padre, en el nombre del Hijo, y por medio del Espíritu Santo. Esta dinámica refleja la manera en que Dios ha querido relacionarse con su creación, a través de sí mismo, en sus tres personas divinas. No se trata de una fórmula vacía, sino de una experiencia espiritual real y constante, donde cada persona de la Trinidad tiene un papel activo en la vida del cristiano. La Trinidad también tiene un mensaje para la humanidad: unidad en la diversidad. En un mundo dividido por ideologías, razas y culturas, Dios mismo muestra que la verdadera unidad no borra las diferencias, sino que las armoniza. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son distintos pero no están separados, la comunidad cristiana está llamada a vivir en amor, respeto y colaboración, reflejando ese misterio de unidad trina en sus relaciones humanas. En el libro de Apocalipsis, en las visiones celestiales, se muestra claramente que el Hijo es adorado junto al Padre, y que el Espíritu habla a las iglesias. Esta adoración compartida demuestra que no hay rivalidad entre ellos, sino gloria mutua. Toda la eternidad será un tiempo de adoración a este Dios trino que ha redimido a su pueblo con amor y poder. Reconocer a Jesús y al Espíritu como Dios no disminuye al Padre, sino que completa la visión del Dios verdadero. Algunas religiones y sectas han rechazado la Trinidad por parecer ilógica o por no estar explícitamente nombrada en la Biblia. Sin embargo, negar la divinidad del Hijo o del Espíritu Santo implica alterar todo el mensaje del Evangelio. Un Cristo que no es Dios no puede salvar. Un Espíritu que no es Dios no puede transformar. Por eso, la Iglesia ha sostenido firmemente la doctrina trinitaria durante siglos, aun sabiendo que es un misterio que debe ser aceptado con reverencia y fe. Si te gustó el video, no olvides suscribirte,